No podía creer que por fin lo había admitido. Y es que incluso haberlo dicho tan solo para él y para nadie más era el mayor avance que había tenido en años. Haber admitido que estaba enamorado de Guillermo no era cualquier cosa. Era por mucho algo que jamás pensó que sucedería. Caminó algo apresurado, con aquella certeza latiendo en su pecho de forma furiosa, con incertidumbre, con miedo. Y es que se sentía preocupado, pero a la vez podría decir que aquello le quitaba un enorme peso de encima. Quizá. El viento empezó a correr fuertemente y el cielo ya se dejaba ver venir la amenazadora lluvia. Tenía que darse prisa si no quería terminar remojado una vez más. Solo unas cuantas calles antes de llegar a su casa, y el aguacero se desató justo sobre él. Segundos hicieron falta para que terminara mojado de pies a cabeza. Entró a su casa y se tumbó en el sillón de la sala, importándole muy poco arruinar la costosa tapicería con su ropa mojada. Aquel había sido un día de demasiadas emociones. Se sentía cansado, y no solo físicamente. Mentalmente se sentía hecho un lío. Al final, terminó por quedarse dormido. Por supuesto que te quiero, cariño. ¿Acaso lo dudas? Samuel se sentía realmente tonto preguntando. Pero es que a veces Tony era tan poco cariñoso que lo hacía sentir inseguridad. No lo dudo. Es solo que... Nada, hombre. Deja de pensar cosas que no son. Como siempre, él encontraba la forma de convencerlo. Despertó en medio de aquella soledad, sobresaltado, sudando frío y con el corazón aún más agitado. ¿Por qué? ¿Por qué una vez más, después de tanto tiempo, había soñado con él? No quería siquiera recordar que en algún lugar del mundo existía una basura como esa. Pero por más que lo intentaba, no podía olvidarlo. Samuel había conocido a Tony cuando estaba en el colegio. En ese tiempo él jamás se había cuestionado sobre su orientación sexual. Pero el solo hecho de verlo hizo que su mundo se volteara de cabeza. Samuel tenía 17 años y Tony tenía 21. Y como era de esperarse, ese chico mayor y arrogante como nadie no le prestó la más mínima atención. Los días pasaban y Samuel cada vez se sentía más perdido en los ojos verdes de ese tío tan odioso pero tan lindo. Tan cabrón, pero tan irresistible. Hasta que un día, esos ojos verdes se fijaron en él. Para Samuel era como un sueño. Jamás imaginó que Tony fuera a fijarse en él. Y mucho menos que tan solo un par de semanas después le pediría que fueran novios. Aquello era casi increíble, pero era real. A Samuel no le importó lo que los demás dirían, ni siquiera lo que sus propios padres dijeron. Su papá estuvo incluso a punto de sacarlo del colegio. Aquello sería un verdadero escándalo en una familia de tanto prestigio. Pero Samuel se enfrentó a todo porque quería a Tony. Logró convencer a su madre, quien a su vez convenció a su padre.
No imaginaba el error que estaba cometiendo. Samuel era joven e inocente. Era un alma buena. De esas que a las personas como Tony le daría gusto corromper. Él nunca imaginó que existían personas capaces de fingir amor. Capaces de fingir de forma tan descarada que ni siquiera lo notas. Tony no lo quería. Por supuesto que no. Para él, aquel niño tonto e inocente sería únicamente su pequeño juego. Empezó por aprovecharse de él. Poco a poco, con la maestría de un cabrón que al parecer a eso se dedicaba. Cosas tan tontas, quizá, como pedirle dinero para un libro, hacerlo que pagara su almuerzo, hasta llegar a hacer el drama del siglo por no tener para pagar la colegiatura de su universidad. Dinero que al final de cuentas Samuel terminó por tomar del despacho de su padre sin permiso. Podemos llegar a ser muy tontos cuando queremos sin medida, cuando creemos estar enamorados. Tony no quería a Samuel, eso era seguro. Simplemente vio en él una mina de oro, de la que pronto se aburriría. Pero a decir verdad, quizá Samuel tampoco quería a Tony. A veces se sentía tan solo y tan necesitado de amor y compañía, que en él encontró ese cariño que tanto anhelaba. Jamás imaginó que lo peor aún estaba por venir, que llegaría a arrepentirse tanto de haberlo conocido como no se había arrepentido nunca antes de ninguna otra cosa. Parecía imposible que un tío como Tony no hubiese insistido en ese tema antes. Quizá quería que Samuel tomara más confianza y poder hacer con él lo que le diera la gana, cosa que hizo. Samuel nunca había estado con nadie de forma íntima. Había tenido una novia, pero nunca habían pasado nada entre ellos. Puede parecer imposible que existan hombres que esperen que su primera vez sea especial. Se puede creer que esa es cosa de mujeres, pero no es así. Samuel deseaba que esa primera vez, con la persona que él sentía, fuera especial e inolvidable. Y vaya que por mucho no pudo olvidarlo, aunque no por las razones correctas. La primera vez para Samuel no fue para nada lo que él esperaba. No fue ese acto de amor maravilloso. Fue un asqueroso momento que hubiese dejado, que jamás hubiese deseado tener que vivir. Tony se comportó como un bruto, sin una pizca de cuidado. Lo maltrató de una manera grotesca, importándole poco las súplicas de ese niño que estaba corrompiendo de esa asquerosa manera. Es normal que te duela la primera vez. Cállate y deja de ser tan maricón. Esas habían sido las amorosas palabras de Tony que había tenido para él. Lo había tratado como un trapo, como algo desechable, como algo sin el más mínimo valor. Tony no solamente había dañado el cuerpo de Samuel, en aquel acto que, lejos de hacer el amor, había sido prácticamente una asquerosa violación. En su cuerpo dejó marcas que no fueron tan fáciles de borrar. Pero lo peor no había sido lo físico. Había dañado su orgullo, su autoestima. Se había jodido su inocencia. Está casi de más decir que después de usarlo de esa manera, lo botó como si fuera basura. Poco tiempo le hizo falta para dejarse ver con algún otro ingenuo al que probablemente le haría lo mismo.
no sin antes darse el lujo, por supuesto, de humillar a Samuel frente a quien estuviera, haciéndole saber que jamás le había importado. No hizo falta nada más que eso, que no era poca cosa, para que la vida de Samuel diera un completo giro, y aquel chico bueno e inocente se transformara en un reflejo de lo que había sido Tony en su vida. A veces no tomamos los mejores ejemplos y nos aferramos más a lo malo que a lo bueno. Samuel había aprendido a utilizar a las personas, como alguna vez lo habían hecho con él, y ese chico bueno y de alma inocente se convirtió en ese cabrón promiscuo y aprovechado de la inocencia de los demás. Tampoco es que hubiese punto de comparación, pues en Samuel, muy en el fondo aún existía esa bondad, aunque estaba tan dañada que se negaba a salir. Él no maltrataba a las personas, al grado en que lo habían hecho con él, pero tampoco se comprometía con nadie. Las personas eran para pasar el rato y nada más. Jamás se había permitido volver a querer. Es por eso que ahora lo abruma el hecho de volver a sentir ese frío y agrietado corazón que hace tanto tiempo no utilizaba. Está volviendo a latir. Está casi de más decir que después de usarlo de esa manera, lo botó como si fuera basura. Poco tiempo le hizo falta para dejarse ver con algún otro ingenuo al que probablemente le haría lo mismo. No sin antes darse el lujo, por supuesto, de humillar a Samuel frente a quien estuviera, haciéndole saber que jamás le había importado. No hizo falta nada más que eso, que no era poca cosa, para que la vida de Samuel diera un completo giro, y aquel chico bueno e inocente se transformara en un reflejo de lo que había sido Tony en su vida. A veces no tomamos los mejores ejemplos y nos aferramos más a lo malo que a lo bueno. Samuel había aprendido a utilizar a las personas, como alguna vez lo habían hecho con él, y ese chico bueno y de alma inocente se convirtió en ese cabrón promiscuo y aprovechado de la inocencia de los demás. Tampoco es que hubiese punto de comparación, pues en Samuel, muy en el fondo aún existía esa bondad, aunque estaba tan dañada que se negaba a salir. Él no maltrataba a las personas, al grado en que lo habían hecho con él, pero tampoco se comprometía con nadie. Las personas eran para pasar el rato y nada más. Jamás se había permitido volver a querer. Es por eso que ahora lo abruma el hecho de volver a sentir ese frío y agrietado corazón que hace tanto tiempo no utilizaba. Está volviendo a latir. De algo podía tener Guillermo la absoluta certeza. Quería a Samuel, y de una manera acojonante. Ya no podía negarlo ni lo haría. El problema ahora era si debía decírselo. Claro que debes decírselo. ¿Tú espías mis pensamientos o algo parecido? Catalina se encontraba de pie, recargada en el marco de la puerta de la habitación de Guillermo, observando cómo éste terminaba de alistarse para su tan esperado ensayo de sábado. Ya te he dicho, Guille, que te conozco como si te hubiese parido. A mí no me puedes engañar. Guillermo continuó con lo que estaba haciendo, tratando de ignorar las palabras de su amiga, pero sin poder ocultar lo visiblemente nervioso que se encontraba. Y es que, a menos que no dijeran una palabra en todo el ensayo, esta iba a ser la primera vez en que hablaban de nuevo desde su salida de amigos. Tienes que hablar con él, Guille. Yo estoy segura que él siente lo mismo que tú.
Guillermo no respondió. Tomó sus cosas, incluyendo su nuevo y flamante violín, y salió de la casa. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Llegó al ensayo con una valentía y convicción que ni él mismo sabía de dónde había sacado. Le diría en ese mismo instante lo que sentía por él, y a la mierda el mundo. Pero como siempre, cuanto más dispuestos estamos a lograr las cosas, algo sucede. El profesor llegó, pero ni luces de Samuel, lo cual era completamente extraño, si se toma en cuenta que algo que caracterizaba a Samuel era su puntualidad, entre muchas otras cosas. ¿Sabes qué le ha ocurrido a tu compañero? La voz un tanto molesta del profesor se dejó escuchar. Últimamente anda bastante ausente, y ahora ni siquiera se presenta al ensayo. Creo que tendremos que cancelarlo. Yo no sé qué es lo que sucede ahora con los jóvenes. Creen que los estudios son un juego. Pues no lo son, Guillermo. No lo son. El lunes sin falta, por favor. Vaya que estaba molesto. Aquello más que una conversación había sido un auténtico monólogo. Ni tiempo le había dado de decir nada. Y es que a fin de cuentas no tenía nada que decir. No sabía dónde estaba Samuel, ni qué había pasado con él. Lo único que sabía era que sus planes de decir todo y mandar a la mierda el mundo se habían arruinado. A Guillermo el fin de semana le pareció eterno, y a Catalina mucho más aún. Si de por sí a veces su amigo le sacaba de las casillas, mucho más si su preocupación por Samuel lo traía con un humor que era prácticamente insoportable. Afortunadamente, el lunes por fin llegó. Catalina no hacía más que burlarse disimuladamente de su amigo, de solo ver su cara y cómo sus ojos se abrían de par en par cada vez que la puerta de entrada del salón se abría, para revelar a alguien que no era Samuel y ver cómo Guillermo maldecía en voz baja. Aquello era realmente gracioso. Samuel nunca llegó. Aquello de verdad empezaba a preocupar a Guillermo. ¿Y si le había sucedido algo? Eso no quería ni imaginarlo. De solo pensar que pudiera estar mal de una u otra manera, le hacía erizar la piel. Maldita sea, masculló con molestia, mientras daba unos cuantos sorbos a un zumo que Catalina le había obligado a beber. Tenía prácticamente toda la semana sin comer, semana en la cual Samuel no había aparecido en la academia. Deja de quejarte, por amor de Dios, y pregúntale. Es que él no me cae bien. Catalina dio un largo suspiro, y es que a veces Guillermo se comportaba como un niño pequeño. Se supone que estás preocupado por Samuel. Si su amigo te cae bien o no es irrelevante. Así que levanta ese trasero de la silla y ve a preguntarle. Guillermo se levantó de su lugar, no sin antes dedicarle una mueca de descontento a su amiga. Y es que tener que hablarle a ese chaval no es algo que le hiciera mucha ilusión. Era demasiado orgulloso para admitir que le cabreaba verlo siempre tan cerca de Samuel. Era su amigo, eso era verdad. ¿Por qué siempre tenían que estar tan juntos? Estaba celoso, no iba a negarlo. Y no eran celos cualquiera. Eran celos asesinos.
si volvía a verlo tan cerca de Samuel, es que le iba a soltar un guantazo que ni Dios se lo iba a quitar. Disculpa. Su voz había salido apenas. Odiaba ponerse tan nervioso solo preguntar por él. Sí, dime. Frank hizo a un lado el libro que estaba leyendo, para dedicar toda su atención en Guillermo, quien por supuesto ya estaba con las mejillas completamente enrojecidas, mientras que él no podía evitar una sonrisa socarrona, y es que sabía perfectamente a qué iba Guillermo, o al menos creía adivinarlo. Me preguntaba si podrías decirme por qué Samuel no se ha presentado a la academia. La sonrisa de Frank se acentuó. Guillermo odiaba tartamudear de esa forma tan vergonzosa. Él está enfermo. Enfermo. Lo sabía. Guillermo sabía que algo malo pasaba. Ahora se lamentaba por no haber preguntado antes. ¿Enfermo? ¿Pero de qué? ¿Desde cuándo? Está muy mal. A Guillermo le fue casi imposible ocultar su preocupación. Y es que Samuel tenía toda la semana sin aparecer. Luego venía este tan campante a decirle, así como si nada, que estaba enfermo. ¿Pero qué le pasaba a este tío? Cálmate, joder. Que tampoco es que se esté muriendo, ¿sabes? Es un resfriado de muerte, pero solo eso. Solo eso. Guillermo frunció el ceño, y este tío, así era de insensible, o Samuel de verdad no estaba tan mal. Aún así tenía que verlo. Tú podrías decirle... Ni siquiera lo dejó terminar, y es que estaba tartamudeando de una manera tal que el mismo Frank se compadecía. Además sabía exactamente lo que quería. ¿Y por qué no le dices tú? ¿Qué dices? Guillermo estaba a poco de atragantarse con sus propios nervios. Eso que deberías ir a verlo. Estoy seguro que se alegraría. Una risa nerviosa apareció en el rostro de Guillermo. De verdad, su mejor amigo pensaba que Samuel se alegraría de verlo. Estaba burlándose de él. Pero solo hazlo. Guillermo volteó a ver a Catalina, quien a la distancia prestaba toda la atención que era posible. Gracias. Guillermo no dijo nada más antes de retirarse y dirigirse hasta su amiga, quien ya lo esperaba con un montón de preguntas. Pero esas preguntas tendrían que esperar. Había un enfermo que necesitaba de sus cuidados. Catalina comprendió la prisa de Guillermo y no le insistió mucho para que le contara nada. Por supuesto que no se salvaría de darle un informe detallado nada más regresara de visitar al enfermito. El camino hasta la casa de Samuel se hizo eterno. ¿Qué iba a decirle? Y peor aún, ¿qué podría llevarle? No podía presentarse solamente así con las manos vacías y sus deseos de buena salud. Samuel estaba enfermo. Tenía que llevarle algo, ¿pero qué? No sabía siquiera qué es lo que le gustaba. ¿Pastel de chocolate? Para el resfriado. No parecía buena idea. Entró al centro comercial. Tomó unos cuantos zumos, té, miel y medicamentos varios. La verdad no sabía muy bien qué llevar, pero algo tenía que servir. ¿Sopa? La sopa siempre ayuda con el resfriado. Y aquí se encontraba, de pie,
frente a la puerta de la casa de Samuel, con 2 enormes bolsas en las manos. Al final había comprado más cosas de las necesarias y había terminado por comprar ese pequeño pastel de chocolate que le había hecho ojitos desde la vitrina. Su respiración estaba completamente agitada. No estaba nervioso, estaba aterrado. No sabía si ir a verlo había sido una buena idea, pero ya estaba allí, con ese mundo de cosas, y no iba a regresarse. Tocó a la puerta. Le fue necesario golpear bastante fuerte, y en repetidas ocasiones. Quizá en otras circunstancias se hubiera desesperado y se hubiera ido al primer intento, pero esta vez no. Tenía que verlo. Unos cuantos golpes más a la puerta y se abrió de golpe. ¿Dónde está tu maldita llave, Frank? Samuel, completamente pálido, demacrado y ojeroso, apareció del otro lado de la puerta. Sus ojos prácticamente salieron de sus órbitas al darse cuenta de quién esperaba afuera. Samuel cerró la puerta inmediatamente, dejándolo. Mierda. Podía estar enfermo, pero su arrogancia no se enfermaba. Poco más y se infartaba al darse cuenta de las pintas que debía de tener, y Guillermo, ahí viéndolo en su peor momento, se pasó la mano por el cabello un par de veces, intentando aplacarlo, que ese día estaba más rebelde que nunca. Abrió la puerta solo un instante para encontrarse con Guillermo, completamente desconcertado, sin saber qué decir. No te muevas de ahí. Regreso enseguida. La puerta volvió a cerrarse. Fuera, Guillermo no sabía si esperar o largarse en ese preciso momento. Y adentro, Samuel lanzaba las cosas por el aire, intentando encontrar algo un poco más decente para ponerse, que no fuera su pijama morada con estrellitas azules. La casa además estaba hecha un asco. Y es que precisamente esa semana, Clara había salido a visitar a su familia en Madrid. Y Samuel, solo, en una casa, era un completo caos. Por fin ordenó un poco, y después de un momento que a Guillermo le pareció eterno, esperando afuera, abrió la puerta. Una sonrisa nerviosa apareció en el rostro de Samuel. Por primera vez, desde que se había conocido con Guillermo, lo vio intimidado. ¿Qué haces aquí? Samuel no intentaba ser descortés, pero estaba completamente sorprendido de ver a Guillermo en su casa. Lamento si es un mal momento. Es solo que yo... Pasó saliva pesadamente, sin saber qué más decir. Se arrepentía de haber tenido la idea tonta de ir a visitarlo. No es mal momento. Por favor, pasa. Samuel se hizo a un lado, permitiendo que Guillermo entrara a su casa con las 2 enormes bolsas. ¿Y eso qué es? Para variar, un ligero sonrojo se pintó en las mejillas de Guillermo. Le pregunté a tu amigo por ti. Dijo que estabas enfermo y no sabía qué debía traer, y traje todo lo que se me atravesó enfrente. Una gran carcajada en ambos puso el ambiente un poco más ligero. Gracias, dijo Samuel, mientras se acercaba un poco a Guillermo, tomando una de las bolsas. Pero, ¿por qué? Guillermo dio un largo suspiro antes de responder. Supongo que solamente estaba preocupado por ti.
Una ligera sonrisa se dibujó en los pálidos labios de Samuel, y segundos después, Guillermo veía cómo el débil cuerpo de ese chico frente a él simplemente se desvanecía. Samuel abrió los ojos. Se dio cuenta de que ya estaba en su cama. Parpadeó repetidas veces tratando de acostumbrarse a la tenue luz que dejaba escapar sus cortinas. Era temprano. Aún había sol. Suspiró profundamente, sintiendo un delicioso olor a comida recién hecha. Y de pronto la puerta de su habitación se abrió, mostrando a un lindo chico de mejillas sonrojadas, con una bandeja con algo que humeaba en ella. Despertaste por fin. Guillermo le regaló una enorme sonrisa. Lograrás causarme un infarto algún día, ¿sabes? Guillermo se acercó colocando la comida frente a Samuel. La verdad es que se veía delicioso. O eso quizá... No había comido nada bien en días. Sonrió con algo de timidez. Gracias. Fue lo único que Samuel dijo antes de comenzar a comer en completo silencio. Mientras Guillermo hojeaba un libro que se había encontrado por ahí. Samuel terminó con la comida e inmediatamente intentó levantarse de la cama, con los platos en la mano rumbo a la cocina. ¿Y a dónde crees que vas? Solo quería limpiar un poco. Limpiar. Estás enfermo, Samuel. Y yo estoy cuidándote. Solo recuéstate y déjate consentir. Guillermo desapareció por la puerta con los platos y cubiertos en la mano. Al regresar encontró a Samuel de nuevo envuelto en las mantas de la cama. Guillermo no sabía si el gesto que haría que Samuel a continuación era o no una invitación, y se arriesgaba mucho a parecer el mayor pringado del planeta al interpretar mal algo que bien podía significar nada. Pero cuando Samuel levantó la manta a un lado de él, mirando con aquella sonrisa coqueta, enferma y adorable, lo único que pudo hacer Guillermo fue sacarse los zapatos y deslizarse bajo las mantas a un lado de Samuel, quien no tardó en acurrucarse a un lado de Guillermo, aferrándose a su cintura, como si no quisiera soltarlo nunca. ¿Por qué haces esto, Guille? Vaya pregunta. Tan simple y a la vez tan complicada de responder. Pues porque quiero. Me preocupo por ti. Porque quiero que te sientas bien. Porque no aguanto ver que te sientas mal. Aquella respuesta causó uno de los primeros sonrojos que Guillermo vería en Samuel, quien se quedó mirándolo completamente embobado, con la mente en quién sabe dónde, analizando cada uno de los rasgos de ese chico, al que ahora sabía que adoraba. Eres muy lindo, ¿sabías? Aquellas palabras sorprendieron por completo a Guillermo. Esperaba que dijera cualquier cosa menos eso. Y yo de verdad odio esas cosas. Eso último sorprendió a Guillermo aún más, de ser posible. La voz de Samuel salió quebrada en ese momento, y un leve sollozo se escuchó, cosa que alarmó considerablemente a Guillermo. ¿Qué sucede, Samuel? Se retiró un poco, solo para darse cuenta cómo algunas lágrimas rodaban por las mejillas de ese chico hermoso, que se acurrucaba en sus brazos tan indefenso, tan diferente a como era cada día.
No quiero volver a sufrir, Guillermo. No esperaba volver a querer a nadie, ¿sabes? Quisiera poder regresar el tiempo y no haber cometido tantos errores. Yo solo quisiera poder querer sin sentir miedo. Aquellas palabras estaban causando en Guillermo un dolor que no conocía. Se arrepentía muchísimo de haber juzgado a Samuel. No tenía ni idea de lo que pudo haber sufrido y ahora se daba cuenta. Se daba cuenta de que no solo lo quería, también deseaba, con toda su vida, poder protegerlo. No quiero que tú me dejes. Esas últimas palabras fueron como un duro golpe que terminó por sacarle el aire a Guillermo. ¿Dejarlo? Ahora él sabía que aquello era prácticamente imposible. No podría dejarte nunca aunque me lo pidieras. La mirada de Samuel se fijó por completo en Guillermo. Yo solo quiero ser capaz de reparar tu corazón. Samuel se acercó a Guillermo para apoyar su frente en la de él. Sus respiraciones acompasadas, nerviosas pero tranquilas. Ambos sabían que por fin lo habían logrado. Habían sido capaces de encontrar a esa persona que los completaba, a esas piezas perfectas de rompecabezas. Guillermo se acercó a él, más aún si era posible, con toda la delicadeza del mundo. Sabía cuán roto y dañado estaba, y cómo, a pesar de parecer ese tío arrogante y seguro de sí mismo, en el fondo era como un niño que estaba deseoso de cuidado y cariño. Samuel cerró los ojos, porque sabía que aquello que tenía tanto tiempo esperando por fin pasaría. Ahí, en ese momento. Y así fue. Sus labios se unieron de forma delicada, con más amor del que hubiesen sido capaces de sentir jamás. Era casi como una sutil caricia, como una perfecta danza. Era un beso lento, tranquilo, con calma. Era perfecto. No había prisas en ese momento, porque se tenían para siempre. Los suaves labios de Samuel se deslizaban sobre los de Guillermo, mientras él enredaba los dedos en su ya de por sí desordenado cabello. La lengua de Guillermo acarició delicadamente el labio inferior de Samuel, como pidiendo su permiso, quien se lo dio con gusto. Aquel beso lento y calmado se volvió más intenso, aunque no por eso perdió su ternura. Se separaron lentamente por falta de aire, mirándose fijamente a los ojos. Samuel se atrevió por fin a romper aquel armónico silencio.
imaginas por cuánto tiempo te busqué sin saberlo? Susurró muy cerca del oído de Guillermo. No sabes cuánto deseaba que me encontraras.